Bueno, This call is now being recorded. Buenas tardes, mi nombre es René Estuardo Bermúdez. Juntos con mis compañeros Harold Portilla y Brian Arco les sustentaremos la práctica número 2 del Laboratorio de Electrónica 2. Para este primer punto se requiere diseñar un amplificador clase A que garantice una ganancia de corriente de 10, una ganancia de voltaje unitaria y una frecuencia de corte en baja frecuencia de 100 Hz. Para esto se considera una resistencia de carga de 2 kHz y una polarización de 15 voltios. Verificando el punto de operación, los requerimientos del diseño, la potencia de la carga y la eficiencia del amplificador. Para nuestro diseño, utilizamos una configuración en colector común y con esto garantizamos nuestra ganancia de voltaje unitaria. Y en la hoja de especificaciones para un transistor 2N3904, que es el que utilizamos, tenemos un beta de 250. Para nuestro análisis utilizamos el criterio de máxima excursión simétrica. Con esto tenemos que ICQ es BCC sobre la resistencia en DC más la resistencia en AC. Para nuestro caso, la resistencia en DC sería RE y la resistencia en AC sería el paralelo entre RE y RL. Otro criterio que utilizamos es para la máxima transferencia de potencia en la carga, que dice que la resistencia RE tiene que ser mayor o igual a RL. Con esto nosotros tomamos que RE es igual a RL y procedemos a dibujar nuestro circuito en el modelo híbrido para calcular nuestra ICQ, que en este caso nos dio 5 miliamperios. Del mismo modelo híbrido hallamos las ecuaciones para la corriente de salida y la corriente de base. En la corriente de base despejamos nuestra corriente de entrada y para hallar la expresión de la ganancia en corriente. Como ya conocemos nuestro valor de la ganancia en corriente, procedemos a despejar RB para así poder determinarla. Haciendo los cálculos necesarios tenemos que nuestra resistencia de base es de 21.85 kiloohmios. Luego de tener nuestra resistencia de base, que sería nuestra misma resistencia de Thevenin del circuito, que sería el paralelo entre R1 y R2, necesitamos encontrar R1 y R2 en función de RB, BBB y BCC. Para esto sacamos el cálculo de nuestras resistencias en función de los que ya les dije anteriormente. Con esto tenemos que R1 es igual a RB por BCC sobre BCC menos BB. Y nuestro R2 nos quedaría que es RB por BCC sobre BB, que sería el mismo voltaje TV. Ya teniendo estas expresiones del análisis en DC, calculamos nuestro voltaje BB, que sería nuestro voltaje de Thevenin. Con esto ya podríamos calcular nuestra resistencia R1 y R2. Como necesitamos garantizar nuestra frecuencia de corte en baja frecuencia de 100 Hz, mediante el gráfico de Bode observamos que la ganancia en dB es aproximadamente 0, por lo que la ganancia de voltaje es aproximadamente unitaria. Y además que la frecuencia inferior de corte es bastante cercana a la propuesta por el diseño que correspondíamos nosotros, que sería de 100 Hz. Con esto tomamos que nuestro capacitor CI, que es el que utilizamos como capacitor dominante, lo tomamos como 100 Hz y nuestro CO lo tomamos una década antes, que serían 10 Hz. Procedemos a hallar nuestra resistencia equivalente para CI y para CO y despejamos nuestro capacitor de entrada y nuestro capacitor de salida. Nuestro CI, nuestro CO, mejor dicho. Para la potencia en la carga, primero analizamos la malla de salida del modelo en DC para calcular nuestro BCQ y nuestra ICQ, que ya la tenemos. Hacemos también el análisis en AC, todo esto para graficar la recta de carga en AC y en DC. Con esto podemos hallar el valor del VO máximo y reemplazamos en la fórmula que es VO máximo al cuadrado sobre
2RL para hallar nuestra potencia en la carga. Calculamos nuestra potencia en DC, que sería VCC por ICQ, y para nuestra eficiencia tenemos que la potencia en la carga sobre la potencia en DC. Esto nos da una eficiencia de 8.33% para nuestro diseño. A continuación les hablará mi compañero sobre el diseño del circuito 2. Con los siguientes parámetros. Bueno, para el segundo punto, se diseñó un circuito amplificador de clase A con los siguientes parámetros: un voltaje de 10 voltios, una Z de entrada de 500 kiloohmios y una RL de 5 kiloohmios. Bueno, se lo diseñó de tal manera que este garantiza una resistencia de entrada alta, por lo tanto se tomó un amplificador como transistor FET, como lo podemos ver acá en la figura. Bueno, en este caso, como se utilizó un transistor FET 2N3821, se analizó la hoja de especificaciones para definir los valores del amplificador. Bueno, estos datos los obtuvimos de la hoja de especificaciones. Para permitir realizar el diseño del circuito, se calculó los siguientes parámetros. Bueno, aquí, como podemos ver, tenemos un IDQ, tuvimos un valor de 1 miliamperio, el BGS nos dio menos 0.6 voltios, y el BDSQ 5 voltios. Bueno, para el análisis en DC, tiene en cuenta que la reactancia capacitiva tiende a infinito, ya que F es igual a 0 Hz, la frecuencia es 0 Hz. Entonces aplica la fórmula y podemos ver que tiende a infinito. Ya sé que el circuito entra en una configuración de circuito abierto en las partes donde hay un capacitor, y se asume que el voltaje en cada entrada es 0 voltios. Bueno, la segunda malla es la que va a determinar el valor del punto Q para la recta de carga en DC. Antes de empezar a realizar el análisis en DC, se hallaron los valores de los componentes del circuito. Se tiene que, para el cálculo de la resistencia RS, está dada por esta fórmula, y obtuvimos un valor de 1.2 kiloohmios. Por lo tanto, para hallar el BGG se analiza la malla de entrada, y podemos ver la malla de entrada, y podemos ver que nos dio un resultado de 0.6 voltios. Para hallar RD, se analiza la malla de salida, y obtuvimos un valor de 3.8 kiloohmios. Después de esto, lo que hicimos fue encontrar el valor de R1 y R2. Bueno, aquí se hizo, a partir de esta ecuación, se hizo el respectivo procedimiento y llegamos a estos valores. R1, 571.914 kiloohmios, y R2, 8.33 megaohmios. Aquí tenemos la Z de entrada, que es RG, para 500 kiloohmios. Bueno, una vez con los valores de la resistencia, ya podemos calcular el punto de operación tanto en AC como en DC. Bueno, aquí tenemos la ecuación, hacemos el respectivo procedimiento y llegamos a un valor de BDSQ de 5 voltios. Por lo tanto, si se pone ID igual a 0, entonces tenemos que BDS es igual a 10 voltios. Y si BDS es igual a 0, entonces ID es igual a 2 miliamperios. Para el análisis en AC, bueno, lo primero que hicimos fue hacer un paralelo entre RD y RL, y lo nombramos en esta variable RQ con un valor de 2.159 kiloohmios como resultado. Bueno, ya teniendo RQ, se afirmó que BDS es igual a BO, y BO es igual a menos IDS por RQ. Después de hacer esto, aplicamos el principio de la superposición. Tenemos estas ecuaciones, y haciendo el procedimiento, siendo ID igual a 0 amperios, tenemos que BDS es 7.15 voltios,
Y cuando BDC 0 voltios, IDS toma un valor de 3.32 miliamperios. Aquí podemos ver la recta de carga en DC y en AC en la gráfica. Ya con estos parámetros se procedió a realizar el modelo híbrido, que lo podemos observar aquí de la siguiente manera. Y con esto ya podemos encontrar la Z de entrada. Bueno, ya para finalizar, ya con estos parámetros se calculó la potencia de carga y la eficiencia máxima que tiene el circuito. Para esto se hace el siguiente procedimiento. Bueno, encontramos la potencia y reemplazamos en la siguiente fórmula y nos da un resultado de 3.38% de eficiencia. Por último, se analizó el voltaje máximo en salida y entrada y obtenemos como resultado un voltaje de entrada de 0.7 voltios y un voltaje de salida de 2.159 voltios. Ya con esto podemos encontrar la ganancia de voltaje que obtuvimos como resultado, menos 3.06. Bueno. A continuación les daré a conocer el modelo que se implementó para el circuito 3. Por lo tanto, se diseñó un amplificador clase A con inductancia L de choque, que garantiza una impedancia de entrada de 2 kΩ y una ganancia de voltaje de 10 sobre una carga de 1 kΩ, de manera que el amplificador se polarizó por 2 voltios. Entonces, este diseño se lo realizó tomando como referencia el amplificador clase A convencional, solo que en este caso lo que se le aplicó fue una inductancia de L choque, en que lo que va a permitir es que como la impedancia de entrada es como baja, entonces el amplificador clase A no pueda, o sea, no tenga como inconvenientes a la hora de ser implementado. Entonces, para el desarrollo de este circuito, lo que se hizo fue la implementación de un componente inductivo de un valor de 1 milihenrio y el amplificador 2N2222 con un beta de 100. Por ende, lo que se hizo fue que se sabe que la inductancia, esa inductancia, si se trabaja en AC, ella va a actuar como un circuito abierto, mientras que si se trabaja en DC, la inductancia va a actuar como cortocircuito. Lo primero que se hizo fue analizar el circuito en el modelo híbrido, hallando el voltaje de salida, que en este caso sería el voltaje que se encuentra en las terminales de BI sobre beta, pero a diferencia de en este caso la corriente que le llegue a la resistencia es de valor contrario a la corriente de la base, entonces por eso tiene un signo negativo. Hallamos el voltaje de entrada y con esto hallamos la ganancia de voltaje para de ahí despejar el valor de RE. ¿Por qué? Porque el valor de la carga lo tenemos acá, la ganancia también lo tenemos, entonces hallamos con esto el valor de la resistencia del emisor. Eso es lo que se quiere mediante métodos, encontrar los valores de las componentes del circuito, tanto de R1, R2, RE y RE. Entonces en ese caso ya tenemos RE y lo que tenemos que hacer es, como tenemos la impedancia de entrada, entonces podemos calcular el valor de RB, o sea la resistencia de la base. ¿Para qué? Para que en este caso al despejar estos valores podamos despejar a RB, y siguiente a esto podemos hallar las ecuaciones tanto para que van a permitir encontrar a R1 como a R2. Entonces en este caso planteamos la ecuación y decimos que la Z de entrada es igual a 2 kΩ, entonces la reemplazamos dentro de la anterior ecuación y tendríamos que hallar lo que dice aquí el valor de RE, pero este a su vez necesita de la corriente IC de Q. Por lo tanto se analizó el comportamiento de ese
y entonces allá ya seguiremos implementando esta ecuación. Entonces dentro del análisis en DC dice que como en este caso se cumple el método de MES, entonces la corriente CQ va a ser igual a la corriente de polarización sobre RD más RAC, donde en este caso se dice que RD pertenece a la resistencia del emisor, mientras que RAC es la resistencia de la carga más RE. Por lo tanto, tenemos que una corriente de ICQ de 10 miliamperios y el voltaje BCQ lo calculamos que de la manera que sería el voltaje de polarización menos la corriente ICQ por RDC. Reemplazando estos valores tenemos que el voltaje BCQ va a ser igual a 11 voltios. Una vez con la corriente ICQ hallamos el valor de RE y por consiguiente reemplazando la anterior ecuación tenemos el valor de RB. Una vez con esto podemos analizar la malla de entrada y hallamos el voltaje como de Thevenin y el voltaje equivalente, y una vez con esto ya hacemos el respectivo procedimiento para hallar tanto a R1 como a R2, dándonos como resultado las dos ecuaciones de R1 que dice que es RB por BDD sobre BDD menos BDB. Entonces la primera resistencia nos está dando un valor de 2.985 kilómetros, mientras que la segunda es 15.38 kilómetros. Una vez con los valores de R1 como R2, entonces ya podemos analizar, analizar el circuito, de manera que en este caso ya entraríamos al análisis en AC. Entonces lo que hacemos es utilizar la implementación del principio de superposición, tanto de las corrientes en AC como en DC, para hallar el voltaje CE, que en este caso se dice que en AC sería dos veces el voltaje CEQ cuando se trabaja con estos amplificadores de clase A de tipo L choque. Y también hallaríamos la corriente de saturación, que sería también es como decir dos veces la corriente en el punto Q. Una vez con estos valores, hallamos los valores de la potencia de la carga y la potencia entregada por la fuente, y asimismo hallamos la eficiencia del amplificador diseñado, que en este caso nos está dando un valor de 41.66%. Ya entrando a la parte de la simulación, entonces podemos verificar en la parte de simulación si montamos el circuito y los valores de las puntas tanto de corriente y de voltaje para el primer diseño se dice que es acorde con lo que se calculó en los valores teóricos, porque podemos verificar que la corriente en DC es 9.65 miliamperios y la que calculamos es de 10 miliamperios, mientras que el voltaje en DC es de 11 voltios y el que calculamos teórico es de 11 voltios. Lo mismo podemos verificar, se puede determinar las ganancias del circuito, además de mediante la implementación de una impedancia entre la entrada y el primer capacitor, se pudo verificar, o sea, los cambios que puede haber con la impedancia de entrada, dependiendo de la impedancia de entrada del circuito, cómo cambian los valores tanto de voltaje como de potencia. Y por lo tanto ya se procedió a realizar el diagrama de Bode, que es el que se muestra a continuación, y también comprobando que no se recortara la señal y se produjera distorsión. Además, para los anteriores puntos, tanto del primero como del segundo, se pueden ver los resultados de las simulaciones, eh, tanto cuando se lo analiza o sea, en DC, que sería el punto Q tanto de corriente como de voltaje. Además, se pueden
Se puede, mediante la simulación, los voltajes tanto de voltajes como corrientes de entrada en el circuito. Otra de las características también que montamos dentro del circuito fue, o sea, la implementación del diagrama de Bode y sus frecuencias de corte, tanto para el primero como para el segundo. Y lo mismo, el punto Q, las ganancias del circuito del diseño 2 y y lo que hablábamos del circuito 3, lo de la impedancia de entrada. Entonces esto sería todo y muchísimas gracias.